paz de Cristo a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano en la fe, Juan Martínez, y mi esposa, Berenice Yamilet. Sean todos bienvenidos a su página y canal de YouTube de Doctrina Apostólica. El día de hoy vamos a estudiar el punto doctrinal número 3, que corresponde a el Espíritu Santo. Vamos a ver que el Espíritu Santo es el mismo Dios, no es una tercera persona, no es la tercera persona de la Trinidad, no es un tercer Dios como algunos han enseñado. La palabra del Señor es clara en ese sentido y nos dice que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Vamos a ver la profecía allá en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 27 y 28. Y ahí nuestro mismo Dios nos está diciendo que con Él no hay nadie. Fíjate bien, Joel 2, 27 dice: conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, o Yahweh, vuestro Dios, vuestro Elohim. Y fíjate cómo dice: y no hay otro. Joel 2.27 lo está diciendo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Si hubieran sido tres, él hubiera dicho: y aquí estamos con mi Hijo y el Espíritu Santo, y aquí estamos. Somos tres. Sin embargo, Dios está diciendo: no hay otro. Yo soy el único. Dice ahí: y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ahora, el versículo 28, el profeta Joel escribe la profecía. Y Dios dice de la siguiente manera: después de esto, derramaré mi espíritu. Escucha cómo está diciendo Dios. No está diciendo, va a ir otro que está aquí conmigo. No, dice, derramaré mi espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así dice el versículo 28, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria al Señor por esta profecía, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh en hebreo, no descendía sobre todos, descendía sobre ciertas personas. Por ejemplo, descendía sobre reyes, descendía sobre sacerdotes, sobre profetas y sobre los que hacían voto de nazareato, los nazarenos. Descendía sobre ciertos. Pero esta profecía está diciendo Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, ya no va a ser nada más sobre reyes, sobre un grupo específico como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora va a ser sobre toda carne. Por eso, estimado hermano, estimada hermana, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios, porque esta profecía ya se cumplió. ¿Dónde se cumplió que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne? En Hechos capítulo 2. Ahí se cumple la profecía y Pedro lo explica. Y recuerda a Joel, al profeta Joel, que escribió la profecía que acabamos de leer usted y yo. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Fíjate, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés siempre había llegado. El Shavuot siempre había llegado. Era una fiesta de los judíos, era una fiesta que siempre se celebraba. Por eso dice ahí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2: de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Versículo 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. O sea, todos empezaron a hablar en lenguas. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6:
Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos hablado? Partos, medos, ahí están las lenguas que ellos empezaron a hablar. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y esto pasa, hermano, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, empezamos a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, pero esos idiomas se pueden interpretar. Vamos a hablar de eso en el siguiente video. Versículo 12 dice: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían: están llenos de mosto. O sea, otros se burlaban diciendo: están borrachos, pues. Ahí, en ese momento, se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo y le recuerda la profecía de Joel. ¿Se acuerdan? Allá en Joel 2:28 que decía: en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice Dios. Bueno, aquí lo recuerda. Versículo 14, lo está recordando el apóstol Pedro. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Fíjate, el Espíritu Santo vino a las 9 de la mañana, porque el judío contaba así las horas. La primera hora del día era de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana. Es decir, la primera hora es a las 6 de la mañana. De 6 a 7 ya pasó una hora. La segunda hora era de 7 a 8 de la mañana. Y la tercera hora del día es de 8 a 9 de la mañana. Por eso, cuando Pedro está diciendo aquí, puesto que es la hora tercera del día, estaban hablando a las 9 de la mañana en lenguas. ¿Cómo lo ves, mi estimado hermano? A las 9 de la mañana llegó el Espíritu Santo. Para nosotros es la hora novena, pues son las 9 de la mañana, pero para un judío es la hora tercera. Es diferente la cultura judía a la cultura de nosotros como mexicanos. Versículo 16. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Y recuerda el apóstol Pedro las palabras del profeta Joel, las que ya leímos. Y dice el versículo 17: en los postreros días, y pongan atención en lo que sigue, Dios es el Espíritu Santo. Versículo 17: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Clarísimo. El Espíritu Santo no es la tercera persona. El Espíritu Santo no es un tercer Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, porque Joel lo dijo allá en la profecía y el apóstol Pedro lo está recordando en la fiesta del Shavuot, en la fiesta del Pentecostés. Fíjate cómo dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así de fácil, mi hermano. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 4 lo hemos leído muchas veces, pero cabe recalcarlo otra vez. Apocalipsis 4:5 dice: del trono salían relámpagos, truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Recuerda, mi estimado hermano, Dios tiene 7 espíritus, y entre esos 7 espíritus está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Isaías capítulo 11, versículo 2 nos habla de los 7 espíritus, se los recuerdo. Isaías 11:2: y reposará sobre él
el Espíritu de Jehová. Ahí está, ese es el Espíritu de Dios. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Por eso, cuando nosotros entendemos las Escrituras, a nosotros como apostólicos, hermanos, no nos extraña cuando dice, y él enviará al Consolador. Porque ahí el trinitario puede decir, no, es que ahí dice enviará, entonces es otro. No, dice él enviará al Consolador porque él tiene 7 espíritus y los puede enviar, los puede dar cuando él quiera. Uno de los 7 espíritus, recuerda, ahí en Isaías 11:2 dice que es el espíritu de sabiduría. ¿Te acuerdas cuando se le presentó el Señor a Salomón? Le dijo, pídeme lo que quieras, dame sabiduría. Ok, ahí está la sabiduría, es un espíritu, el espíritu de sabiduría. Por eso nosotros como iglesia apostólica no nos enredamos con ese tipo de textos bíblicos. Cuando se dice, él envió, enviará, o dio a su hijo, o esto. ¿Cómo no? Si tiene 7 espíritus, él los puede dar, él los puede enviar. Pero recuerda, Joel 2:27, conmigo, dice el Señor, dice Yahweh, no hay otro. Dios, acuérdate del primer video lo que te enseñamos. Dios es pluralidad, o sea, muchos en uno solo. Ese es el pensamiento hebreo, ese es el pensamiento judío. No es como el pentecostés, no es como el adventista, no es como todas aquellas denominaciones que piensan que son 3, o algunos dicen que son 2, como los testigos de Jehová, que Dios es un Dios grande y que Jesucristo es un Dios chiquito, un Dios pequeño. Eso no es cierto, no es verdad. Dios es el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y ya hemos estudiado que Jesucristo es Dios. Doctrina apostólica.